Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Yo soy Marien Ramos, soy compañera, abogada ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Esta tarde pues me han invitado y yo encantada a presentar a dos grandes compañeras especialistas en Derecho Laboral. Gracias Alberto, gracias a la agrupación. Esta tarde vamos a tratar un tema de Derecho Laboral. Muchas gracias por interesarse por las modificaciones introducidas a través del Real Decreto Ley 32/2021. Vamos a tratar esta tarde, bueno, nuestras compañeras van a tratar los siguientes puntos. Repercusión sobre los convenios colectivos, nuevas modalidades contractuales, los nuevos contratos temporales, modificaciones de los ERTE y el mecanismo RED. Espero que para los estudiantes, abogados en ejercicio, les sea útil. Seguro que nuestras compañeras van a aportar bastante luz sobre estas modificaciones tan recientes. La agrupación de jóvenes abogados, como siempre, aportando con formación constante. Estamos encantados de formar parte de esto y agregar un granito. Y así que presentando a nuestras compañeras, que son la letrada Elena Martín Gil, que es abogada laboralista del bufete Casa de Ley, ¿vale? Ella también es profesora asociada del Departamento de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos, la letrada Sheila Manzanares Martínez, abogada laboralista, en Álvarez Legner, especialista en laboral y también vocal de la agrupación de jóvenes abogados. Compañeras, muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestros conocimientos. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Marien, por presentar esta sesión. Simplemente antes de daros paso tanto a Sheila como a Elena, que son unas verdaderas expertas en derecho laboral y que espero que las podáis exprimir a tope esta tarde, queríamos simplemente deciros el modo de interactuar con las propias ponentes. Tenéis a vuestra disposición un pequeño cuadrito para poder enviarnos preguntas que las formularemos al final de la sesión. Y nada más, os iremos también pasando enlaces de interés a través del chat. Y nada, esperemos que esta sesión os guste. Así que nada, adelante Sheila y adelante Elena. Buenas tardes. Muchas gracias a los dos. Gracias a los dos. Pues nada, comenzamos esta sesión. Sheila y yo os vamos a hablar un poquito de la reforma laboral. Como sabéis todos, el Real Decreto Ley 32/2021 introdujo una serie de modificaciones. Es la llamada reforma laboral del momento, que debido a la juventud, que seguro que tenemos la mayoría, pues es de las reformas que más nos llamarán la atención, ¿no? Y sobre todo la negociación que ha existido, lo que hemos visto en cuanto a la negociación de esta reforma. Como os decía, este Real Decreto Ley 32/2021 pues se introdujo, se publicó el año pasado, a finales, pero algunas de las introducciones que realizó, de las modificaciones, no empezaron a tener consecuencias hasta un poquito más tarde. En realidad, bueno, Sheila y yo vamos a hablar de algunos aspectos, no vamos a comentarlos todos porque es una materia bastante extensa, pero tenéis un montón de documentación y también muchísimas elaboraciones ya por parte de profesores, de letrados y demás que podéis acceder a ellas, porque bueno, hasta que no veamos cómo va funcionando todo este aspecto no vamos a poder saber realmente cuáles son las consecuencias y cómo se va a demostrar, ¿no? Que realmente la reforma laboral pues ha servido para lo que se ha realizado. Como sabréis, esta reforma laboral, como digo, se introdujo el año pasado y en realidad lo que se ha hecho ha sido un nuevo Real Decreto Ley, como bien acostumbrado el Gobierno, para introducir estas modificaciones. Realmente, como podéis observar, si leéis el preámbulo, que es bastante extenso, de este Real Decreto Ley, lo que se trata es de limitar algunos de los aspectos como la temporalidad en las contrataciones. Realmente el desempleo y esta temporalidad que he comentado pues son cuestiones que realmente producen, pues son desastrosas, ¿no? para el país y que realmente vienen sucediendo a lo largo de muchos años y que se ha intentado atacar mediante este mecanismo. Y además, como podréis ver en este preámbulo del Real Decreto Ley, sobre todo esta reforma está enlazada también a la protección de colectivos más vulnerables en materia de contratación temporal, que por ejemplo son las mujeres y los jóvenes.
como sabéis, estos colectivos son los que más sufren las consecuencias de la temporalidad en nuestro país. Los jóvenes, en realidad, porque las empresas, o la mayoría de las empresas, aprovechan su escasa, a lo mejor, experiencia o la necesidad también de ser contratados para realizar pues algunas prácticas, etcétera, para proporcionarles menos ingresos, menos salarios, un déficit de garantías en realidad. Y en cuanto a las mujeres, por ejemplo, como bien sabéis y como se dice en este preámbulo, sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones siguen siendo las que se hacen cargo del cuidado de los hijos. Pero es que además se enlaza con la problemática, como decíamos, del desempleo, de la pérdida del empleo, cuando el país atraviesa pues una crisis y, como ya sabemos, hemos atravesado desde 2007-2008 numerosas crisis, entre ellas también la de los ERTE, la del COVID, etcétera, con la pandemia de 2020. Habitualmente los primeros trabajadores con los que la empresa no cuenta en caso de atravesar estas crisis suelen ser los trabajadores temporales. ¿Por qué? Porque seguramente tengan una incidencia menor en la economía para la empresa. Porque estos contratos temporales ya sabemos todos que van ligados a un déficit también en la indemnización del trabajador. En algunos casos es cero. Considera, por tanto, el Gobierno la temporalidad disminuye también la productividad de las empresas, intentando no solo garantizar o aumentar las garantías de estos trabajadores, sino también favorecer el funcionamiento interno de las propias empresas. Así se modifican las prácticas y las culturas de estas propias empresas y relaciones laborales, como os decía. Pues bien, realizada esta pequeña introducción, me voy a centrar yo en la parte de los contratos y luego Sheila hablará sobre los ERTE, modificación, red, etcétera. Pues bien, en el ámbito de estas modalidades contractuales, la regla general es que el contrato tiene una duración indefinida, como bien establecido en el artículo ahora 15.1 del Estatuto. Y los contratos temporales deberían ser la excepción. Pero en España las excepciones son casi toda la contratación. Es decir, hasta ahora venimos realizando una contratación temporal en lugar de tener un modelo específico en el que se establezca que el contrato indefinido es la regla general. Pues bien, estas excepciones, en este caso, se han realizado en torno a dos tipos de contrataciones: la duración determinada y los contratos formativos, que siguen siendo más o menos los que venían estableciéndose hasta ahora. Pasamos la diapositiva. Las características comunes que se han establecido en este artículo 15.1, que es de los primeros que vemos, estos cambios introductorios por el Real Decreto Ley 32/2021, son que todos los contratos deben expresar la causa que permite esta contratación temporal. Y también se deben establecer las circunstancias empresariales que justifican la adopción de este contrato temporal. Y asimismo un nexo causal en el que se establezca la relación entre la duración y la modalidad contractual elegida. Es decir, estamos adaptando muy mucho lo que viene a decirnos la jurisprudencia, y es que realmente la contratación temporal tiene que venir basada en que realmente exista esa causa y que la duración sea una consecuencia, ¿no? Un nexo causal entre la duración y la causa, como veníamos diciendo. Pues bien, aquí tenemos un hito importante, que es la desaparición del contrato de obra y servicio que se conocía, y es que realmente era la modalidad contractual de carácter temporal que más se utilizaba en España y más se ha utilizado hasta ahora. ¿Por qué? Porque tenía una serie de beneficios y era como el tipo pues, contrato pues, que utilizaban muchas empresas sin realmente tener este tipo de finalidad. Como todos sabréis, y abordaremos un poquito más, en el caso de que no exista esa causa, etcétera, puede suponer, y realmente supone si no existe, un fraude en la contratación de este trabajador que puede dar lugar a un tipo de consecuencias como que sea indefinido. Realmente, la desaparición del contrato de obra y servicio también está muy vinculada a lo que venía estableciendo la jurisprudencia. Realmente, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2020, que os animo a buscarla y si no, os la facilitaremos nosotros si nos lo decís, venía a decir que este tipo de contrato no atiende a ninguna razón y que viene a ser ilícito. Pero sí es cierto que se establecen algún tipo de particularidades en el sector de la construcción. Se establece un contrato indefinido de obra para este ámbito de la construcción,
antes de la indemnización, por ejemplo, antes de optar por esta indemnización, la empresa tiene que dar cabida en otra obra al trabajador. Si no puede, pues porque se disminuye el volumen, etcétera, le tiene que hacer una propuesta realmente de recolocación, anexarla al contrato. Ya el trabajador, si no puede, pues lo rechaza y se extingue, etcétera. Pero estos tipos de contratos no están vinculados al personal de estructura, por ejemplo. Pasamos la diapositiva. Una de las reformas, ¿no?, más importantes podemos ver que es la de los contratos de duración determinada. Antes existían como numerosos tipos de modalidades de contratación temporal y ahora solo nos vamos a quedar con varios. Realmente los contratos de duración determinada van a ser dos, por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora. El contrato por circunstancias de la producción, aquí directamente os hemos puesto el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se habla de este tipo de contrato. Nos dice que puede deberse a varias cuestiones: incremento ocasional imprevisible de la actividad. Las oscilaciones, tratándose de actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable y disponible y el que se requiere, siempre que no responda, en este caso, a los supuestos incluidos en el 16.1, esto es, a los fijos discontinuos. Aquí veremos también un matiz, y es que qué es lo que ha querido realizar el legislador al poner esa disyuntiva, ¿vale? En las oscilaciones realmente ya nos están haciendo, entre comillas, un favor o no al decirnos que las vacaciones anuales entran dentro de este tipo de modalidad contractual, se consideran previsibles y, como todos sabréis, había muchas empresas que no sabían a qué tipo de contratación acudir a la hora de realizar este tipo de contratos ante la suplencia por vacaciones. Muchos acudían a un contrato por interinidad y se decía que no era factible porque en realidad no se está suspendiendo un contrato, ¿vale? Se está esperando a que ese trabajador disfrute de sus vacaciones y se reincorpore a su puesto de trabajo. ¿Que cabría la posibilidad de hacer aquí un fijo discontinuo? Pues seguramente. Pero bueno, aquí nos han dicho que las vacaciones anuales entran dentro de estas oscilaciones. También tendremos otro tipo de contrato que es para atender situaciones ocasionales. Dale un poquito para atrás, Sila. A la otra, perdona. Ahí. Para atender situaciones ocasionales, no, la otra. Ahí. Situaciones ocasionales previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. Vale, pues bien, vamos a ver que estos tres tipos de contrato o dos tipos de modalidades, como queramos ahora verlo, van a ser diferentes en cuanto sobre todo a la duración del contrato y también pues en relación a la forma en la que van a poder proceder las empresas. Le damos a la siguiente. Aquí tenéis los tres tipos que yo os he puesto de modalidades, pero podría haber una tesis en la que quepan las dos primeras modalidades en una sola. Eso ya lo veremos, ¿vale? Muy bien, pues aquí tenemos la primera circunstancia, que sería, bueno, aquí tenemos, os he trasladado directamente lo que venía en el estatuto para un contrato eventual por circunstancias de la producción. Podemos pasar porque todos sabréis a qué se debía esta acumulación de tareas, exceso de pedidos, etcétera, y en la que la empresa podía acceder a este tipo de contratación. Eso sí, había mucho fraude en la contratación porque realmente, ¿qué podía ser una acumulación, no? Entonces, las empresas también acudían a este tipo de contratación sin realmente tener una causa cierta. Pues aquí tenéis el primer tipo de contrato al que se podría acudir dentro de las circunstancias de la producción. Es un incremento ocasional e imprevisible de la actividad de la empresa. Es decir, tiene que ser ocasional y no estacional. La duración que va a poder tener es un límite máximo de 6 meses de duración, ampliable hasta 6 meses únicamente por convenio sectorial, no el de empresa. El de empresa no puede establecer un límite superior y se debe poner en el contrato la duración prevista. Aunque tenga una duración de 6 meses,
quiere decir que todos los contratos, no quiere decir que todos los contratos tengan la duración máxima. Hay que justificar, como hemos dicho al principio, que viene establecido en el artículo 15.1 del Estatuto, la duración, un nexo causal realmente que se ajuste a la causa que nos permite realizar este tipo de contrato. Aquí tenemos estas dos teorías, que entra dentro de los contratos antes explicados, es decir, por el incremento ocasional e imprevisible de la demanda, nos estamos refiriendo a las oscilaciones de la demanda que se establecen en este artículo 15.2, en el nuevo, o que es una modalidad distinta y que, por tanto, puede ser una oscilación previsible de la demanda. Pues bien, como os pongo aquí, es una disyuntiva y que puede traer una serie de problemas, entre comillas. Puede ser, como os digo, una modalidad distinta o no. Son oscilaciones normales de la demanda, aunque sea una actividad normal de mi empresa y siempre que no estemos dentro, que nos lo dice muy bien ya aquí el artículo 15.2, dentro de la aplicación del fijo discontinuo. Porque además nos dice que no tienen que ser actividades estacionales. Y aquí nos habla del tema del contrato por circunstancias ocasionales y previsibles de duración reducida y determinada. No se prohíbe en este caso su uso para circunstancias estacionales como el contrato anterior, ¿vale? Esta es la tercera modalidad contractual dentro, o la segunda, como queramos verlo, dentro de circunstancias de la producción. En este caso no se nos habla de que no pueda concurrir el fijo discontinuo. Por eso os pongo aquí que sí que podría concurrir este tipo de contrato con el del 16.1 y la duración máxima es de 90 días en total al año y nunca de manera continuada. ¿Por qué os pongo aquí que es a lo mejor una problemática? Porque realmente ahora hay una disyuntiva también entre qué significa esto y qué no. La COE, por ejemplo, está diciendo que son 90 días de duración para cada tipo de trabajador. Pero en este caso la ley es muy clara y nos dice que es un global, es un total de 90 días que tiene que haber a lo largo de todo el año natural y que se establezcan, creo que pone incluso en la ley, al inicio del año. Y es para atender periodos, para cubrir periodos cortos de demanda y que sean previsibles. Aquí os pongo un ejemplo, por ejemplo, la Semana Santa. Pues yo estoy como empresa que va a haber determinados días en Semana Santa, jueves, viernes, sábado, domingo, por ejemplo, que voy a tener que cubrir porque voy a aumentar mis ventas. Pues voy a tener que cubrir ese aumento con una serie de trabajadores. Aquí no nos está hablando de un límite de trabajadores, nos está hablando de un límite únicamente de días a lo largo de todo el año natural. Y si se contrata más allá de este límite temporal, sí que vamos a poder ver un fraude en la contratación. Y en este caso sí que vamos a ver que la relación laboral sería indefinida. Es un límite temporal importante, ya que no es 6 meses ampliable a 12, sino solo de 90 días. Como os decía, otra tesis es limitar temporalmente a 90 días por empresa y por año. Es como si viésemos realmente una bolsa de horas o de días para hacer frente a necesidades específicas de la empresa. Y en todo caso, siempre vamos a tener que ver esta duración limitada a la causalidad del contrato. Vale, pues podemos pasarlo ya. Aquí vais a ver también la característica y es que se relaciona en el artículo 15.2 con las contratas y las subcontratas. Y es que es la prohibición del uso de estos contratos en las actividades ordinarias de las contratistas y subcontratistas. Siempre y cuando, os pongo aquí también señalado, sin perjuicio de su celebración cuando concurran las causas de producción que se han acogido en los términos que hemos explicado antes. Si existen esas causas y no estemos hablando de una actividad habitual de la empresa, o sí, pero cuando concurran estas causas vamos a poder celebrar este tipo de contratos. Aquí también tenéis el encadenamiento de contratos temporales. Hasta ahora decíamos que íbamos a poder encadenar contratos temporales que no diesen lugar a que la relación laboral fuese indefinida si había un límite temporal de 24 meses dentro de un periodo de 30. Pues bien, ahora se ha cortado ese periodo de tiempo y se ha establecido que el periodo es de 18 meses
dentro de 24 meses, pero únicamente para estos contratos de circunstancias de la producción. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un trabajador en una empresa que está ligado por varias modalidades contractuales o ha estado ligado a lo largo de su vida laboral por varias modalidades contractuales con la empresa, entre ellas, por ejemplo, un contrato de sustitución, interinidad y circunstancias de la producción, vamos a tener que tener solo en cuenta el de circunstancias de la producción. Aquí os pongo directamente una de las disposiciones transitorias sobre el límite de encadenamiento de contratos, y es que nos habla esto, sobre todo os lo he puesto para que tengáis en cuenta la entrada en vigor de los contratos. Y es que nos dice que lo previsto para la redacción dada en el 15.5, que es el que habla sobre el encadenamiento de contratos, es de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a partir de la entrada en vigor del mismo, es decir, a partir del 31 de marzo de 2022, que es la fecha en la que entra a verse la regulación del artículo 15 del Estatuto. Y respecto a los contratos suscritos con anterioridad, como os pongo, a los efectos del cómputo del número de contratos y siempre y cuando teniendo en cuenta el periodo previsto en el artículo 15.5, se tomará en consideración solo el contrato vigente a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, es decir, el 31 de diciembre de 2021. En este caso, ahí os he puesto 2022, perdonadme, 2021. En este caso, a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, que es diferente a la fecha en la que empiezan a tenerse en cuenta estos nuevos contratos de duración determinada. El contrato de sustitución, hemos dicho que es la otra forma de modalidad contractual dentro de los contratos de duración determinada, y es que pueden celebrarse estos contratos que se llamaban hasta ahora de interinidad, siempre y cuando se especifiquen pues, varias cuestiones. Por ejemplo, en este caso no hay muchas novedades, porque ya había que especificar la persona sustituida y caso de sustitución, pero por ejemplo sí que va a haber novedades en cuanto a que el contrato se puede comenzar antes de la salida del propio trabajador sustituido, ¿vale? Como máximo 15 días, pero bueno, ya tenemos ahí, por ejemplo, una pincelada. En este caso vamos a tener tres tipos. Pasamos diapositiva. Tres tipos de contratos de sustitución o para sustituir a tres tipos de trabajadores. Sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva de su puesto de trabajo para completar la jornada reducida de otra persona trabajadora y para cubrir temporalmente un puesto de trabajo que se ha visto necesario pues por un proceso de selección o promoción de cobertura definitiva mediante un contrato fijo. En el sector público, aquí no vamos a entrar dentro del sector público, pero el sector público lo tenéis transpuesto en la disposición transitoria cuarta, ¿vale? Y tenéis todas las cuestiones. El Tribunal Supremo aquí admite que se realice un contrato de interinidad para sustituir un trabajador que ya era adscrito a otro puesto de trabajo, a un puesto de trabajo en la empresa y ya era válido. Esto ya se dijo a mediados del año 2021. Y para las vacaciones, como os he dicho antes, por ejemplo, el Tribunal Supremo no establecía o no permitía este tipo de contrato de interinidad. Como os decía, no estamos en una suspensión, sino en una interrupción ordinaria del periodo de trabajo anual, por ejemplo, del trabajador, y no estamos ante una suspensión. Podemos pasar. Los contratos formativos también son muy importantes. Vamos a tener dos tipos de contratos formativos. Hasta ahora teníamos tres, que era el contrato en prácticas, el contrato formativo y el contrato para la formación dual universitaria. En realidad ahora viene a ser lo mismo, pero bueno, se ha querido establecer, se ha querido permitir este tipo de formación, ¿vale? También, sobre todo, de cara a los cambios, a las modificaciones introducidas en las leyes que regulan todo este tipo de cuestiones universitarias y también, por ejemplo, en el estatuto del becario, etcétera. Pues ahora vamos a tener el contrato de formación en alternancia y el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al correspondiente nivel de estudios.
En concreto, el contrato en formación en alternancia es el típico contrato de formación y aprendizaje, y el contrato formativo para la obtención de la práctica es el contrato en prácticas que veníamos estableciendo hasta ahora. Pasamos a ver. En estos casos, como os pongo, hay 3 reglas que son conocidas, que es el fraude en la contratación no es temporal y se convierte en un contrato ordinario, lo puede introducir cualquier tipo de empresa y la protección en la seguridad social es la normal. Pasamos un pelín. Aquí vamos a ver, bueno, quería también deciros, por ejemplo, una diferencia entre alternancia y el formativo. Por ejemplo, en la alternancia no hay posibilidad de establecer un periodo de prueba, en el formativo es de un mes, o sea que podéis ir seguir viendo cuestiones así diferentes entre unas y otras, pero sí que está dejado establecido, por ejemplo, también un procedimiento de tutela por parte de la universidad o del centro de estudios, etcétera, del propio profesor que suscribe esas prácticas, pues para que realmente se pueda seguir una formación por parte del empleado, que en este caso también sería estudiante. Y en este caso también vamos a ver en esta charla la modificación de los contratos fijos discontinuos. Aquí en realidad lo que se ha hecho ha sido adaptar lo que venía diciendo la jurisprudencia sobre los fijos discontinuos. Para mí creo que es lo más importante de todo este entramado, ¿no? de la modificación de la reforma laboral. Desaparece la distinción entre los contratos fijos periódicos y los fijos discontinuos, se potencia en este caso el fijo discontinuo y se adapta a la jurisprudencia comunitaria y española el contrato fijo discontinuo. En este caso, por ejemplo, se establece que se debe mantener la antigüedad del trabajador. Aquí no se dice a efectos de qué, pero sí, bueno, se puede entender que es lo que venía estableciendo la jurisprudencia, que es a efectos únicamente de antigüedad, pero no a la hora del cálculo de la indemnización. También se establece el procedimiento de llamamiento, etcétera, que tiene que quedar todo muy bien fundamentado para que no se realice lo que se venía realizando hasta ahora, que casi normalmente había bastante fraude porque los llamamientos no estaban bien realizados y realmente una falta de llamamiento, como seguramente todos sabéis, constituye un despido y por eso la acción por parte de muchos trabajadores que ven suspendidos durante varios meses pues sus prestaciones laborales pues realmente para cubrirse por un desempleo, mientras tanto no prestan servicios, por ejemplo, para esa empresa. Podemos pasar. Aquí tenéis la nueva regulación del fijo discontinuo y es que os aparece que es para trabajos de naturaleza... ¡Ay! Se me ha ido, perdóname. Para actividades productivas de temporada, prestación intermitente, que tengan periodos de ejecución ciertos. Os establece también que se debe formalizar siempre por escrito, que debe reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral. Creo que esto se ha hecho en casi todos los tipos de contratación temporal. Es de establecer la jornada, la distribución horaria, pero puede ser también de carácter estimado sin perjuicio de concreción en el momento del llamamiento. Pasamos. Aquí también tenéis, como bien os he dicho, las formas en las que deben realizarse los llamamientos. Habla de que debe trasladarse a la representación legal de los trabajadores con una antelación suficiente y al inicio de cada año natural un calendario con la previsión de cuál va a ser ese llamamiento anual o semestral en su caso y los datos de las personas fijas discontinuas que se van a dar de alta en el caso de que se produzca el llamamiento. Pasamos la diapositiva ahí. Como os decía, lo más importante yo creo en este aspecto ha sido trasladar lo que venía diciendo estableciendo la jurisprudencia, pues sobre todo a los efectos de la antigüedad de los trabajadores, y es que el fijo discontinuo sigue manteniendo su antigüedad en la empresa, por mucho que durante ciertos periodos de tiempo no venga prestando servicios para la misma. Lo que sí se establece es que realmente, bueno, aquí no se dice, ¿no? Pero lo que viene estableciendo la jurisprudencia es que a la hora de realizar estos
a la hora de realizar estas indemnizaciones por despido, pues ese periodo de tiempo en los que no ha estado trabajando no se tenga en cuenta. ¿Pasamos? Pues yo creo que ya le toca el turno a Seila, luego nos vemos en el turno de preguntas. Ya te doy paso. Muchas gracias, Elena. Pues nada, ya continúo yo comentándoos un poquito más el resto de reformas. Respecto a la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, como habréis podido ver, se mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa frente al sectorial, salvo en lo que respecta al salario, que habría que aplicarse desde ahora lo previsto en el convenio colectivo del sector. Esto va a afectar a los convenios colectivos de empresa que estén publicados y vigentes con anterioridad a esta reforma, van a afectar una vez que pierdan vigencia y en todo caso como máximo en el plazo de un año desde la publicación de esta norma en el BOE. La empresa no puede compensar ni absorber los salarios que tenga que aplicar de conformidad con el convenio sectorial, con otros conceptos que ya viniera percibiendo la persona trabajadora, y una vez sea de aplicación esta norma, es decir, en los convenios de empresa que estén vigentes cuando pierdan vigor o en todo caso dentro de un año desde la publicación de este Real Decreto Ley, pues podrán adaptar sus convenios en el plazo de 6 meses, ¿vale? Respecto a las condiciones salariales. Transcurrido el año de denuncia del convenio colectivo, también se modifica la vigencia del mismo, pues en defecto de pacto, cuando hubiere transcurrido el año sin alcanzarse el acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo. Es decir, que se elimina la ultraactividad de un año y se hace una ultraactividad perenne, podríamos decir, ¿no? Hasta la nueva regulación o el nuevo acuerdo que se llegue con los representantes de los trabajadores. Como sabéis, este punto es de gran importancia, ¿no? El punto de no haber puesto prioridad sobre el salario en el convenio de empresa, sobre todo para la polémica que se venía generando por las subcontrataciones, las empresas que se dedican a subcontratas o concursos con la administración, por cuanto había empresas que eran de multiservicios, ¿no? Así comúnmente denominadas, que venían aprovechando unas condiciones más beneficiosas pactadas en el convenio colectivo de empresa y, claro, pues las empresas que, por el contrario, venían aplicando el convenio del sector se veían gravemente perjudicadas, por lo que ha sido una dura batalla, ¿no? Un reto para el resto de empresas que no poseían este convenio y, bueno, parece que está conseguido. Veremos también los efectos y repercusiones que pueden venir tras esta reforma. Respecto de los ERTEs, bueno, pues como sabéis, en los 2 años anteriores han publicado decenas de decretos leyes que ya los habréis sufrido con nosotras y, bueno, por fin se han insertado la mayoría, ¿no? De estas modificaciones que se incluían en los ERTEs COVID, se han insertado en la normativa general, en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues hemos desarrollado la breve regulación que teníamos de los ERTEs y como notas generales pues hemos conseguido que se reduzcan los plazos, sobre todo, que se incluya expresamente la posibilidad de prorrogar el acuerdo de la comisión negociadora. Asimismo, se dice en el nuevo Real Decreto, se mantiene, ¿no? Como esa priorización de la reducción de jornada frente a las suspensiones de los contratos, se incluye la reducción de jornada expresamente en el ERTE de fuerza mayor, que antes no se mencionaba. Bueno, están pues la reducción de jornada tiene que ser entre un 10 y un 70%, todo esto como notas generales. Ahora pasaremos a verlo más específicamente. También se incluye la posibilidad de desafectar y afectar a personas trabajadoras. No se pueden realizar horas extras, nuevas contrataciones, salvo causas justificadas y todos los beneficios en cotización, exenciones, pues van vinculadas al mantenimiento del empleo y si se incumplen, pues ya sabes que habría que reintegrar
las cotizaciones. Respecto del ERTE-ETOP en concreto, la modificación del artículo 47, lo que se viene a decir es que en empresas de menos de 50 trabajadores el periodo de consultas no será superior a 7 días, se pone un plazo máximo para la constitución de la comisión representativa de 5 días, salvo que alguno de los centros de trabajo no tenga representación legal de los trabajadores, en cuyo caso será de 10 días. La autorización laboral, la autoridad laboral, tiene que recabar informe de la inspección y tendrá que ser el informe entregado en el plazo de 15 días desde la notificación de autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas. La empresa, a la finalización del periodo de consultas, tiene que comunicar a las personas trabajadoras y autoridad laboral su decisión sobre la suspensión o reducción de jornada, incluyendo el periodo dentro del cual se va a aplicar dicha medida. Y si se impugnara la medida y se calificara como no justificada o nula, la empresa tendrá además que devolver a la seguridad social las diferencias de cotización de las que se ha beneficiado. Para la prórroga del ERTE-ETOP, de causas económicas, técnicas, organizativas, habrá que iniciar un nuevo periodo de consultas de duración no superior a 5 días y la decisión habrá de ser comunicada a la autoridad laboral en el plazo de 7 días, surtiendo efectos desde el día siguiente a la finalización inicial del periodo de suspensión o reducción. Respecto a los ERTEs de fuerza mayor, la nueva regulación continúa con el procedimiento del artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, de solicitud de la empresa a la autoridad laboral, acompañando medios de prueba y simultánea comunicación a la representación legal de los trabajadores. La autoridad laboral tiene que constatar en el plazo de 5 días naturales la existencia o no de la fuerza mayor y tiene que solicitar informe previo a la inspección. La decisión de suspensión o reducción es una decisión de la empresa. La fecha de efecto será desde el hecho causante hasta la fecha que se indique en la resolución y si la autoridad laboral no contesta en el plazo indicado, pues entenderá constatada por silencio positivo la fuerza mayor. Si se mantiene la fuerza mayor a la fecha prevista, pues se deberá solicitar una nueva autorización a la autoridad laboral para prorrogar este expediente de regulación de empleo por fuerza mayor. Bueno, se recogen también en la nueva reforma como parte del estatuto los ERTEs de impedimento y limitación, que tanta lata nos han dado. La fuerza mayor temporal tiene que ser determinada por impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa como consecuencia de una decisión adoptada por la autoridad competente. Se mantiene, como veis, la misma regulación que para los ERTEs COVID. Es el mismo procedimiento que para el ERTE de fuerza mayor, pero en este caso el informe de la inspección no es obligatorio. Como sabéis, la nueva normativa ha introducido un mecanismo red de flexibilidad y estabilización en el empleo. Esto se trata de una nueva herramienta que se introduce por el artículo 47 bis, es un nuevo artículo. Y como sabéis, es un mecanismo que debe ser activado por el Consejo de Ministros. Las empresas pueden solicitar voluntariamente a autoridad laboral la reducción de jornada o suspensión de los contratos de trabajo cuando esté activado este mecanismo en cualquiera de sus centros de trabajo. Por así decir, podríamos decir que es como un paraguas que el gobierno puede activar en cualquier momento o cuando concurran las circunstancias y las empresas pueden cobijarse en él, ¿no? Mediante estas medidas nuevas que tenemos en el Estatuto de los Trabajadores. El procedimiento se inicia mediante una solicitud por parte de la empresa a la autoridad laboral competente, con comunicación simultánea a la representación legal de los trabajadores y aplicando el procedimiento del 47.7 del Estatuto. La autoridad laboral tiene que remitir el contenido de la solicitud a la inspección y recabar informe preceptivo en el plazo de 7 días. La autoridad laboral tiene que dictar resolución en el plazo de 7 días naturales desde la comunicación de la conclusión del periodo de consultas, porque como veis se tramita mediante como si fuera un ERTE-ETOP. A falta de resolución, pues se entenderá estimada la solicitud por silencio positivo y si el periodo de consultas finaliza con un acuerdo, la autoridad laboral autorizará el mecanismo o la aplicación de la medida dentro de este mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo, que lo han denominado mecanismo red y que creo que
va a ser bastante utilizado con la previsión que tenemos futura, ¿no? en el mundo en general. Como sabéis, hay dos modalidades de este mecanismo, la cíclica y la sectorial. La modalidad cíclica se dará cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de estas medidas por una duración máxima de 1 año exclusivamente, que ya me parece bastante. Respecto a la modalidad sectorial, será cuando se aprecien cambios permanentes en un determinado sector que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras. Tendrá una duración inicial de 1 año y esta puede prorrogarse incluso mediante 2 prórrogas de 6 meses cada una. La solicitud debe ir acompañada de un plan de recualificación en esta modalidad sectorial de las personas afectadas. Respecto a las bonificaciones en la cotización de la Seguridad Social aplicables a ERTEs y a mecanismos red, os lo he puesto aquí juntito para que lo tengáis más a mano, porque básicamente pues ya sabéis que varían porcentajes, pero tampoco, o sea, pues cada porcentaje viene recogido en su articulado, por lo que no tiene mayor complicación y después de estos 2 años ya casi sabemos utilizarlos o interpretarlos, ¿verdad? Se producen también o se recogen exenciones respecto de las personas trabajadoras afectadas por las suspensiones de los contratos o reducciones de jornada. Sabéis que son exenciones respecto a la bonificación de la cuota empresarial. Las empresas que incumplan el compromiso de mantenimiento de empleo tendrán que devolver los beneficios, las exenciones de la persona afectada. Esto es una gran novedad porque, como sabéis, en toda la normativa de COVID creo que no se llegó, salvo alguna nota o algo así, pero creo que en la normativa de los reales decretos no se llegó a determinar nunca qué es realmente lo que había que devolver o qué cotizaciones entendían que se debían devolver en caso de este incumplimiento de mantenimiento del empleo durante los 6 meses tras la finalización del ERTE, ¿no? Por lo que los más conservadores optamos por entender que el riesgo era la devolución de las cotizaciones de todas las personas afectadas por el ERTE y no solo de la persona que sea despedida improcedentemente dentro de esos 6 meses posteriores a la finalización del ERTE. En este caso, creo que hemos conseguido, ¿no? O por lo menos se especifica expresamente que se van a tener que devolver exclusivamente las exenciones o las cotizaciones exoneradas en relación a la persona trabajadora respecto a la cual se haya incumplido este requisito, efectivamente con el recargo, intereses de demora como es habitual, pero exclusivamente de esa persona en concreto. No se considera incumplido, como en la regulación de los ERTEs, que este compromiso de mantenimiento del empleo, cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, por dimisión, muerte, incapacidad permanente, básicamente la misma regulación. Tampoco se considera incumplido por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo cuando no suponga un despido, sino una interrupción del contrato, ni por la finalización de los contratos temporales. Claro, cuando el contrato temporal tenga una causa justificada y sea válido y no esté celebrado en fraude de ley. Como veréis, estas son las exenciones a continuación, las exenciones que se aplicarán. Y va a depender pues, del tipo de ERTE, del número de trabajadores y se cumplen la serie de requisitos, como veis es entre un 20 y un 90% de exenciones, pero vamos, lo tenéis en el texto, esto tampoco tiene gran complicación. Y respecto al mecanismo red, también se incluyen exoneraciones que también van a variar. Esto tiene una particularidad, es que van menguando el porcentaje de exoneración según los meses que van transcurriendo de aplicación de este mecanismo red. Entendemos que es una medida por la que, bueno, pues meten prisa, entre comillas, ¿no? De salir de este mecanismo red y de la red que va a activar el Consejo de Ministros cuanto antes, porque cuanto más tardes en salir, pues menos serán las bonificaciones, los beneficios en seguridad social que vamos a tener. Quería mirar porque tenía aquí una nota que os quería comentar.
Bueno, se introduce, aparte del tipo de ERTE, para las exenciones, que sí me parecía interesante, se introduce tanto en el artículo 47 y el 47 bis el tema de las acciones formativas con las personas afectadas por los ERTES. Esto va a ser un requisito bastante importante y a tener en cuenta tanto para la conservación de estas exenciones como la posible devolución de las mismas, ¿no? Porque hasta ahora era una posibilidad, en toda la regulación COVID era una posibilidad que tenía la empresa, pero ahora va a ser un requisito indispensable para poder tener derecho a estas exenciones o garantizarlas, ¿no? Garantizar su aplicación. Asimismo, en la reforma, bueno, pues mete regulación o se menciona con bastante asiduidad a la posibilidad de tanto la Tesorería General, el Servicio Público de Empleo y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la posibilidad de acceso a los datos de los ERTES. Entendemos que se va a crear un mecanismo informático, ¿no? O algún soporte informático que permita a todas las administraciones tener acceso a estos datos de forma inmediata, porque si no, bueno, como sabéis, va a ser bastante complicado, ¿no? Pero sí que lo han querido remarcar y lo han querido regular todo bastante bien, porque creo que a partir de ahora, esto es una nota de atención, ¿no? Como que van a estar ahí pendientes de que todo lo que comuniquemos sea correcto y que tengamos en mente que de no hacerlo se van a aplicar todas las sanciones que se han regulado. Vale, pues podemos pasar. Y hemos querido meteros aquí, también va aparte de la reforma laboral, pero entendemos que es de gran actualidad y va a ser útil para vosotros. El nuevo Real Decreto Ley, que seguimos con los ERTES COVID de 2 de 2020, 22 de febrero, por el que se prorrogan automáticamente los ERTES de limitación e impedimento y los ERTES ETOP COVID hasta el 31 de marzo de 2022, por lo que, a pesar de la nueva reforma que ya incluye como regulación general en el propio Estatuto de los Trabajadores los ERTES, muy parecidos a los de COVID, pues nos dan como otro mes, ¿no? Para poder acomodarnos a esta nueva normativa y poder solicitar los nuevos ERTES si es que los necesitamos. No hay que hacer ninguna gestión especial, salvo la comunicación al SEPE por parte de la empresa del fichero XML con los días de inactividad de marzo. Así que no hay que hacer nada más por parte del trabajador ni la empresa, nada más que este fichero. Tiene beneficios en materia de cotización respecto a la cuota empresarial entre el 20 y el 90%, dependiendo del número de trabajadores de la empresa, de si realizan estos planes formativos para los empleados, si es de impedimento, ¿no? O sea, depende del tipo de ERTE que tengamos. Se entiende que las medidas de protección por desempleo para las personas con contrato fijo y continuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas se extienden, ¿vale? En todas las medidas especiales que venían aplicándose. No se prorroga expresamente la prohibición de despedir. Esto creemos que es bastante importante y abro aquí el debate para ver si hay alguna otra opinión en el foro. Pues expresamente no se prorroga esta prohibición de despedir con carácter general, por lo que bajo nuestro punto de vista entendemos que a partir del 1 de marzo, bueno, que desde el 1 de marzo de 2022, las empresas que no tengan en vigor un ERTE relacionado con COVID pueden utilizar la causa COVID para la extinción de contratos por causas objetivas relacionadas propiamente con el COVID. Sin perjuicio, claro, de la valoración que luego se pueda dar de improcedente en un juzgado porque entienda que no queda justificada, o veremos cómo se desarrolla, ¿no? Porque lo interesante pues será la valoración judicial de esto. Pero bueno, abro el debate y si alguno, por favor, tiene otro criterio, nos encantaría, de verdad, escucharos y saber qué opináis, porque distintos, bueno, pues grandes despachos, profesores, doctores, bueno, pues han aportado su visión acerca de este punto en concreto y no estamos de acuerdo, ¿no? Es como lo que ya os comentaba Elena con el tema de los contratos. Por desgracia, pues bueno, hay cuestiones que no quedan como demasiado claras, que quedan a la posible interpretación y claro, pues cada uno lo ve de una forma u otra.
pero si queréis os voy a leer, ya que os he abierto el debate, os voy a leer expresamente el párrafo de este Real Decreto Ley 2/2020, por el que entendemos que no se prorroga con carácter general la prohibición de despedir, ¿vale? Dice así: a los expedientes previstos en el apartado 1 y a las personas trabajadoras afectadas por los mismos les seguirá resultando de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto Ley 18/2021 de 28 de septiembre hasta el 31 de marzo de 2022, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda de este Real Decreto Ley. Y vuelvo a remarcar el inicio del párrafo, que es lo que entendemos primordial: a los expedientes previstos en el apartado 1, es decir, que está prorrogando medidas exclusivamente a los ERTEs, y a las personas afectadas por ERTEs, pero claro, las empresas que ahora mismo no tienen ERTEs o los trabajadores que no están afectados por ERTEs, entendemos que no se aplicaría, no se prorrogan estas medidas. Así que, pues la causa COVID entendemos que es una causa objetiva, válida, que bien argumentada y justificada podría dar lugar a un despido objetivo procedente. Igualmente, en el Real Decreto Ley 2022 se prorroga el Plan Me Cuida hasta el 30 de junio de 2022 y se aprovecha también para insertar la nueva subida del salario mínimo interprofesional con efectos retroactivos de 1 de enero de 2022 y que va a ascender a partir del 1 de enero de 2022 a 33,33 euros día o a 1.000 euros mes por 14 pagas. Pues hasta aquí, chicos, la exposición. Espero que os haya resultado de duda, sobre todo de ayuda para aclarar algunos conceptos, o a lo mejor ha sido todo lo contrario, os hemos liado un poco más, pero bueno, nos quedamos a vuestra disposición para las dudas que hayáis planteado y sobre todo a mí me interesa muchísimo el debate que os he abierto. Alberto, no sé si tendrás alguna pregunta ya formulada. Sí, muchas gracias, bueno, tanto a ti, Sheila, como a Elena, también por ajustaros muy bien al tiempo. La primera pregunta realmente tiene que ver con aquellas empresas que subcontratan. Si, por ejemplo, se trabaja en una empresa subcontratada en una fábrica, por ejemplo, como actividad, digamos, normal, ¿el contrato sufriría algún tipo de variación con la nueva normativa? Es que no sé a qué se refiere la pregunta. Yo creo que se referirá a que aquellas empresas que subcontratan respecto a algún tipo de actividad que sea regular, aquí nos está poniendo el ejemplo de una fábrica, si hay algún tipo de cuestiones que tengamos que tener en cuenta en cuanto a la subcontratación dentro de la propia reforma. Pues yo creo que realmente incluso se habla de las contratas y subcontratas que pues en algunos casos prohíbe algún tipo de incluso contrataciones específicas, modalidades específicas de contratación, siempre y cuando no sea la actividad ordinaria, sí que se podría hacer, pero sobre todo la reforma laboral va dirigida a todas las empresas. O sea que realmente esas empresas, sean subcontratas o sean empresas principales o contratistas, sí que tendrán que tener en cuenta la nueva reforma laboral e incluso atender a que pueden ser una de, pues en este caso, empresas a las que les afecte directamente porque tengan prohibida esa modalidad contractual. Perfecto. Respecto a los tipos de contrato, para aquellos contratos que estaban previstos o pensemos que sean para fines de semana, ¿qué modalidad de contratación sería la correcta con la nueva reforma? ¿Indefinidos a tiempo parcial? ¿Un contrato fijo discontinuo? ¿Qué se podría adaptar para este tipo de contratos? Bueno, pues yo creo que aquí se le aseguro que coincidimos. La regla, como hemos dicho, general y para la que realmente se ha formulado esta reforma es para que los contratos sean realmente indefinidos. Entonces, en este caso, sí que se debería atender por parte de la empresa a un contrato indefinido, a tiempo parcial, pero indefinido porque realmente es una característica que no requiere, no hay un nexo causal entre la duración y la causa de temporalidad. O sea que aquí un indefinido.
Sí, al final, si me permites, Alberto, es lo que se debería haber hecho con anterioridad a esta reforma, ¿no? Pero sé que hemos tirado bastante de contratos temporales, bueno, pues también por los riesgos o algo así, no hubo el miedo de las empresas a que los trabajadores a lo mejor pues vayan devengando o generen antigüedad o diversos conceptos que a lo mejor vienen recogidos en los convenios colectivos que sean de aplicación, pero realmente cuando estamos ante un trabajo, una tarea normal, habitual de la empresa, por mucho que sea en un corto periodo, ¿no? Una jornada corta, aunque nos cueste mucho, pues son trabajadores indefinidos y la contratación debe ser indefinida. Por eso, pues el nuevo Real Decreto, la reforma, va encaminada a eso, a que desaparezca la temporalidad, aunque bueno, veremos también las repercusiones de ello, que desaparezca la temporalidad no creo que, bajo mi punto de vista, no lleva aparejado necesariamente que desaparezcan los trabajos precarios, ¿no? La precariedad laboral. Por lo que veremos cuál es el resultado, si consiguen las metas, ¿no? Que se habían propuesto con esta reforma y si mejora, ¿no? El mercado laboral, sobre todo. Yo creo que aquí también, haciendo referencia a lo que nos habla Sheila, creo que va a ser muy importante la labor de la Inspección de Trabajo, o sea, realmente viendo que este tipo de reformas afectan realmente a la contratación en España. Creo que también tiene que dar un papel, es un papel muy importante el que hace la Inspección de Trabajo y que ha estado haciendo hasta ahora, pero sobre todo atendiendo a la reforma laboral y viendo que realmente las empresas están cumpliendo con este tipo pues en este caso de ley, que ha reformado el Estatuto de los Trabajadores. En este sentido, que nos ha preguntado un compañero, aprovechando lo que has dicho, lo último que has dicho, Elena, el procedimiento sancionador que tiene previsto la propia Inspección de Trabajo, las multas que se pueden poner han aumentado, se da además recursos a la propia Inspección de Trabajo para poder vigilar que se cumpla la normativa. En este caso hay un artículo, que creo que es del artículo 5 de este Real Decreto, que sí que ha introducido ciertas modificaciones en la LISOS. Realmente habla de infracciones graves por cada una de las personas afectadas por el incumplimiento por parte de la empresa en materia contractual y también se aumenta la sanción. Entró en vigor esto el 31 de diciembre. Creo que el grado mínimo estaba en 1.000 euros y el máximo en 10.000. En realidad, para determinar el grado, bueno, sabrá el compañero que hay que acudir pues, a toda la LISOS y ver uno de los artículos 39 o 40, no recuerdo cuál era, y ver si realmente se dan las razones que establece la LISOS, las características de negligencia, connivencia, requerimientos anteriores por parte de la inspección, etcétera, para graduar ese tipo de sanción dentro de la gravedad, máximo, mínimo o el medio, como se vea. Un ejemplo, si una empresa contrata a un trabajador mediante un contrato de obra y servicio y este se ha suscrito antes de la entrada en vigor de la reforma, si la duración de dicho contrato se alarga, pensemos, hasta el mes de junio, ¿qué sucedería después? ¿Este contrato deviene automáticamente como indefinido o qué ocurriría con él? Pues realmente, no sé, aquí yo creo que se extingue el contrato por duración, por obra y servicio. Realmente finaliza el plazo de duración y como se permiten estos contratos celebrados antes del 31 de diciembre que sigan manteniendo esta regulación que venían realizándose, yo creo que realmente se extinguiría. Si la empresa quisiera contratar al trabajador mediante una modalidad, ya tendría que ver que realmente es causa de temporalidad o no y acudir directamente, si no, al contrato indefinido. Lo que sí es cierto que los contratos celebrados desde el 31 de diciembre hasta el 30 de marzo, 30 de marzo, sí se rigen por la normativa actual ya del estatuto o en materia convencional, pero con una duración que no puede ser en este caso superior a 6 meses. O sea que yo opto por la extinción. Perfecto. Una pregunta que nos está diciendo una compañera. La cotización adicional establecida en el Real Decreto, ¿a qué contrato se refiere? ¿Se refiere a todos o solamente a aquellos que sean inferiores a 30 días? Yo creo que son por los contratos temporales menores de 30 días.
es la penalización. Yo creo que además se habla así, es un plus o una cotización adicional a la seguridad social. Creo que en esto además ha establecido algo la Dirección General de Trabajo, y que se hablaba de más o menos 26 euros por trabajador, podía ser. O sea que realmente no se atendía, no había, o sea, hay una penalización real para este tipo de contratos, pero siempre menores de 30 días. No sé qué crees, Sheila. Yo creo que también. ¿Qué novedades hay o podéis contarnos respecto a las empleadas del hogar? ¿Se han aumentado sus bases de cotización? ¿Hay alguna novedad relevante? Pues respecto a las empleadas del hogar no se establece nada. Sí que es cierto que tenemos alguna sentencia novedosa en este aspecto, que si podemos se la colgaremos a los compañeros para que la vean, acerca de las garantías de este tipo de trabajadoras, porque en realidad suelen ser todas trabajadoras, pero no se ha establecido nada que yo haya visto específico en este Real Decreto. ¿No, Sheila? Ay, no se te oye. No, perdonad que tenía el audio quitado. Que yo sepa, salvo error, en la reforma no viene nada, en el Real Decreto no viene nada. Nada al respecto de las empleadas de hogar. También como es una relación laboral, así con un carácter especial, pues no se establece nada. Vale, dos últimas preguntas. La primera respecto a la implementación de los nuevos planes de igualdad de las empresas, que supuestamente el plazo terminaba hoy. ¿Hay alguna... ¿se puede entender que el plazo es laxo frente a las posibles multas que te puede interponer la propia administración? ¿Qué pensáis al respecto? Yo no intentaría pensar que la norma es laxa nunca, porque realmente las consecuencias son graves. O sea, que realmente yo intentaría como empresa tenerlo todo bien atado antes de que llegase el incumplimiento. Va a estar seguro. Sheila, ¿tienes algo que decir al respecto? Todo es laxo hasta que vienen a tocarte a la puerta y te dicen hasta aquí. Claro. Entonces, cada uno corre el riesgo que entiende oportuno. Al final, pues hay teorías o asesoramientos más, pues, más temerosos, ¿no? y más conservadores. Y otros, pues bueno, que al final pues prefieren correr un riesgo, ¿no? O no han tenido oportunidad de hacerlo antes y pues bueno, sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces, pero los plazos están para cumplirlos y como juristas, vamos, lo tenemos que llevar aquí escrito. También depende del tipo de empresa con la que estemos hablando, de la que estemos asesorando y cuáles sean sus limitaciones también económicas. Realmente estos planes de igualdad no solo están ligados realmente a esa igualdad, sino a que puedan realmente esas empresas acceder a otro tipo de contrataciones. Por ejemplo, empresas que licitan a ciertos tipos de contratos en la administración pública, sí que es cierto que deben atender, sobre todo en materia de igualdad, a estos planes que son obligatorios, pero sobre todo a ellos les viene bien de cara a poder acceder a este tipo de licitaciones. O sea, que no es algo que debiesen dejar así al arbitrio o que dejasen de, porque es algo que además a ellos les conviene. Perfecto. Vamos con la última pregunta respecto a la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Hay alguna forma que puedan tener las empresas para poder absorber ese tipo de subida de alguna forma? Pues mira, estaba leyendo ahora mismo una sentencia, no sé si Sheila ha tenido conocimiento, sobre la absorción, compensación de la antigüedad en relación al salario mínimo interprofesional. No la he leído entera porque venía de camino corriendo a hacer el congreso, pero en cuanto la lea lo comento con vosotros porque realmente las empresas también van a utilizar este tipo de complementos para absorber hasta conseguir el salario mínimo profesional. Perfecto. Bueno, quería, por supuesto, agradecer la participación de todos los asistentes. Sin duda, daros también un último turno a modo de mensaje o de colofón final a cada una de vosotras, pues para que podáis inspirar sobre todo a las personas que nos están acompañando esta tarde.
No sé si Seila quieres empezar. Bueno, pues si me dais la oportunidad, adelante que voy. Pues nada, por mí, que se tome la reforma laboral como un logro, ¿no? O que no hemos tenido un tiempo perdido en estos 2 años con tanta reforma, con tanto Real Decreto, que pensábamos que no iba a servir para mucho cuando terminara la pandemia, que parece, por otro lado, que no termina de acabar. Y que, bueno, que por lo menos todo lo que hemos divagado y hemos estado comentando entre compañeros con diferentes opiniones estos 2 años, pues ya lo vemos un poco más reflejado, más serio y con las bases un poco más definidas en esta nueva reforma. Pero el laboral es esto, todo el día estudiar, reformas todo el rato y bueno, pues también es lo que nos gusta, yo creo, a todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? El dinamismo de la materia, que tiene diferentes puntos de vista según la aplicación y que siempre nos queda pues la decisión o la interpretación jurisprudencial, que es lo que nos va a llevar a todos por el mismo camino, ¿no? O a tener esa seguridad jurídica que tanto echamos en falta durante estos 2 años. Elena. Y nada, un poco en la tónica que ha estado comentando Seila, sobre todo, aunque la reforma laboral, como todas las reformas, son bastante ambiguas seguramente al comienzo, o hay incluso disposiciones en las que se tengan que pronunciar jueces o en que incluso tengamos que hacer consultas a la Dirección General del Trabajo, como venimos haciendo desde hace ya un tiempo, realmente que se tenga en cuenta que ha sido fruto de una negociación, que la negociación tendría que estar siempre presente ahí desde el inicio, porque es algo a lo que los laboralistas nos dedicamos desde el primer momento. Antes de entrar a sala siempre vamos a tener que intentar negociar el procedimiento y es algo que los jueces también tienen muy en cuenta y sobre todo que se ha tenido también en cuenta en esta reforma laboral la jurisprudencia, ya no solo española, sino también o la comunitaria, sino también la española, a la hora de atender a diferentes tipos de modalidades contractuales, a la hora de ver realmente cuál era la tónica general en la que se estaba convirtiendo todo el tema de la contratación en España, contratación temporal, y sobre todo atender por parte del Gobierno a los que realmente saben en esta materia, que son los jueces y tribunales y que han dictado un montón de sentencias y que ya han constituido jurisprudencia. Así pues que nada, Seila, a que estudiéis mucho laboral, que hacen falta muchos laboralistas ahora. Pues Seila, Elena, muchísimas gracias por compartir vuestros conocimientos con nosotros. Simplemente a todos los asistentes que nos seguís viendo, os hemos dejado en el propio chat el enlace para que podáis seguir el resto de las sesiones de las que consta nuestro congreso. Mañana, aprovechando también, siendo el Día de la Mujer, la mayoría de las ponencias van a ser presentadas por mujeres y además pues tenemos una serie de sesiones bastante interesantes. Mañana 8 de marzo arrancamos a partir de las 4 con la atención a las víctimas del delito de trata de seres humanos. Después pues ideas clave la sustracción internacional de menores y finalizaremos también por el comercio electrónico e indicadores de género. Os recomendamos visitar la página web Congreso AJA Madrid. Y nada, aprovechad para inscribiros y disfrutar de estas sesiones que la verdad que son sumamente enriquecedoras. Muchas gracias a las dos y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alberto. Buena tarde. Chao.